Estoy teniendo un problema. Según Google, la hoja en blanco es una ansiedad o bloqueo mental que sucede al no poder comenzar o producir ideas. Y a mí no se me ocurre una idea. O todas las que se me ocurren no considero que sean lo suficientemente buenas. Porque cuando empiezan a nacer, ya las estoy matando. Me paso horas frente a la computadora, frente a la pantalla en blanco, y no aparece nada. Creo que el mayor problema está en la presión que me pongo, esa misma presión que es la que no me deja crear. Tranquilamente podría hablar sobre la decisión que tomé hace un par de semanas de dejar el trabajo que tenía en Australia, un trabajo que me daba estabilidad económica y que por más que no me apasionaba, me sentía cómodo en esa incomodidad, permitiendo que pueda editar en mis tiempos libres y viajar donde quiera. Y lo dejé. Lo dejé para perseguir el sueño de ser artista, de vivir de lo que quiero, trabajar haciendo videos. Ese sueño implica saltar al vacío sin paracaídas, ir a una isla inhóspita y quemar los barcos para no poder volver. El desafío de salir de la zona de confort, de enfrentar el miedo, de no quedarse con dudas. Podría hablar de cómo parte de este proyecto significa de que en un momento me cansé y salté. Llegué a un lugar nuevo para poder inspirarme, pero desde que llegué no se me ocurre una buena idea. Quizás puedo volver a hablar de mis recuerdos. Espera, ¿en qué estaba? Ah, sí. Quizá la solución está en organizarme mejor. Pero no creo que sea solo eso. No sé si la solución está en ponerme a filmar, en ponerme a hacer cosas sin un sentido, sin saber el qué o el por qué o el para qué. Quizás simplemente debería disfrutar el lugar en el que estoy. Pero no, yo vine acá a hacer videos y tengo que ser creativo. El querer ser creativo todo el tiempo no es una presión que me pone nadie, simplemente yo. Pero a la vez, socialmente, el serlo es bien valorado. Se lo ve incluso como un atributo o talento. Y quizás lo es. Quizás la creatividad es una joya que habita en nuestra cabeza y va aprendiendo a ser otra versión de nosotros mismos a medida que crecemos. Y está ahí, esperando poseernos cada tanto, hasta que decidamos que sea definitivo en caso de quererlo. Y quizá la solución está en ver el problema de otra manera. No es que no se me ocurra una idea, sino que no me concentro en lo importante que es buscarla. Generalmente creemos que las ideas llegan por arte de magia, pero quizás la clave está en buscarlas. ¿Cómo se buscan? ¿Cómo se buscan? No lo sé, pero dudo que sea de esta manera. Así que, pausa creativa. Salí a caminar, a sacar fotos, pasé por un museo, recorrí lugares con una desconocida, disfruté, miré el cielo, salté, me reí, hablé con mi familia, con mis amigos. Y de repente volví. Volví a la hoja en blanco. En ese momento, todas las palabras comenzaron a surgir por la yema de mis dedos, a flotar en mi cabeza, a reflejarse en el papel. Empecé a representar mundos, a habitarlos como si me perteneciesen desde siempre. Pero era mentira. ¿Qué pasó con eso de tener una biblioteca de ideas? De recurrir a ella cada tanto y así poder combatir con esta crisis. ¿Y si cambio mi perspectiva?
No. Me refiero a que si la solución es el mismo problema, de contar que por ahora no tengo ninguna idea, solo una hoja en blanco, que a la vez es la oportunidad de crear miles y miles de caminos diferentes desde cero, de soltar el suelo en un salto de fe, de flotar en el vacío por segundos eternos, de usar el pasado a tu beneficio, de olvidarse del miedo al pánico en blanco y convivir con el mismo. Esa puede ser una buena idea para comenzar.